las medidas sanitarias derivadas de la COVID. Como se ha explicado, la circulación minorista presentó un comportamiento desfavorable en más de 1.000 millones de pesos que impactó en la minoración de la fuente de financiamiento a los presupuestos locales. A pesar de las restricciones en la economía, los ingresos tributarios mantuvieron la preponderancia en la recaudación, representando el 73%, y los aportes de nuestro sector estatal representaron el 84% de los ingresos presupuestarios. Por su parte, la forma de gestión no estatal participaron en un 15% de los aportes presupuestarios y los trabajadores por cuenta propia, dentro de ellos, ingresaron 3.824 millones a favor de los presupuestos locales, un 14% inferior a lo planificado como consecuencia de las afectaciones de la COVID. Los aportes del sector agropecuario mostraron una afectación de 103 millones por la disminución de las producciones. En el resultado de los presupuestos locales se observa que las provincias de La Habana y Villa Clara obtienen un superávit mayor que el planificado, sobre todo por el sobrecumplimiento de los ingresos cedidos, mientras las restantes provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, excepto Matanza, concluyen con un déficit inferior al proyectado. Cierran con déficit 133 municipios de 141 que lo proyectaron, lo que indica la necesidad de continuar generando más riqueza desde los municipios para lograr mayores ingresos. Los gobiernos locales destinaron 327 millones de pesos de la contribución territorial para el desarrollo local en acciones de reparación y mantenimiento constructivo de instalaciones sociales, rehabilitación de redes y otras soluciones a planteamientos de la población. En este sentido, y con la aprobación de la Política de Desarrollo Territorial, se potencia esta contribución como una de las principales fuentes para el financiamiento de los proyectos y programas de desarrollo local. Muchas cosas se pueden hacer incluso a partir de una mayor interacción de todas las empresas y de los servicios que prestan los nuevos actores económicos como complemento del desarrollo y de la generación de bienes y servicios a favor de la población a nivel local. En materia de control, si bien se vienen dando pasos de avance, los controles efectuados por la Contraloría General de la República, las verificaciones presupuestarias y las inspecciones de precios realizadas ratifican que es necesario seguir elevando el rigor que refuerce la mejora continua en la gestión de los ingresos, el uso correcto de los gastos presupuestarios en todos los niveles y la administración de los dineros, eliminando la indisciplina de comprometer pagos superiores a los recursos disponibles. Es imperante la necesidad de implementar rigurosa y enfáticamente las medidas para el fortalecimiento de la contabilidad y la disciplina financiera aprobadas en el presente año. Compañeras y compañeros, como resultado del comportamiento de la recaudación y la ejecución de los gastos explicados, se liquida el ejercicio fiscal con un déficit ascendente a 18.976 millones de pesos, inferior al aprobado en 1.758 millones de pesos, provocado fundamentalmente por el incumplimiento de un grupo de inversiones a financiar presupuestariamente a partir de las limitaciones en recursos materiales esenciales del proceso inversionista. En consecuencia, la demanda de financiamiento fue menor que la planificada por ley. Como explicó el viceprimer ministro Alejandro Gil, el principal reto de la administración financiera del Estado y de los operadores y administradores del presupuesto, al que debemos todos aportar con el conocimiento y con la ciencia y la responsabilidad, es la urgida reducción del déficit fiscal para contribuir a los necesarios
equilibrios macroeconómicos y a una inflación controlada, sin aplicar, por supuesto, terapias de choque, respaldando las conquistas y programas de la revolución, pero acudiendo a todas las reservas productivas que contribuyan al bienestar del pueblo, a incrementar los ingresos presupuestarios y al ahorro de los gastos, que no puede medirse por inejecuciones, sino bajo el principio de hacer más y mejor con los recursos que disponemos, que además son finitos. El presupuesto cubano es y seguirá siendo un presupuesto social. En él se traduce el esfuerzo y la voluntad política de nuestro Estado y Gobierno para respaldar, preservar y defender en cualquier circunstancia las conquistas sociales de la revolución y no renunciar a los objetivos de desarrollo. Trabajemos entonces por un presupuesto que cada día refleje y esté más apegado a la estrategia de desarrollo territorial, que mantenga entre sus prioridades, además del sostenimiento y perfeccionamiento de los servicios y programas sociales, el incremento de la atención de las personas que más lo necesitan, incluyendo el respaldo financiero a las transformaciones de nuestros barrios y comunidades. Defendamos el presupuesto con más control, incrementando la participación popular en ello, con más productividad, con más sensibilidad, poniéndole corazón para que los limitados recursos financieros con los que contamos se multipliquen en función del socialismo democrático, próspero y sostenible que entre todos construimos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Merce. Ahora le cedo la palabra al diputado Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de nuestra Asamblea, para que expongan el dictamen elaborado por la Comisión conjuntamente con los Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Permiso para comenzar. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República. Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Compañeras y compañeros diputados e invitados. La liquidación del presupuesto del Estado del año 2020, que se presenta a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se ha ejecutado en un año de condiciones excepcionales en la vida económica y social del pueblo cubano. La pandemia COVID-19 que azota el mundo ha impactado significativamente a todos los sectores de la economía, limitando sensiblemente renglones estratégicos como el turismo, la producción de alimentos, el sector industrial, el comercio y los servicios de salud y educación, entre otros. A lo anterior se une el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos, elevado a niveles sin precedentes en el último año de la administración y que se mantienen con la actual. Como consecuencia de estos impactos, se realizaron ajustes en el plan de la economía, por lo que fue necesario modificar la ley número 130 del presupuesto del Estado para el año 2020, mediante el decreto ley número 12 de julio de ese propio año, fijando el déficit fiscal en 13.984 millones de pesos sin afectar los servicios sociales. Para enfrentar los efectos nocivos de estas realidades, el gobierno trazó la estrategia económica y social para un periodo largo de crisis mundial, con el objetivo de resistir y continuar avanzando
en sectores clave de la economía. Se definieron prioridades en la asignación de los limitados recursos existentes, teniendo como premisa fundamental la protección de la población, diferente a lo que usualmente aplican la mayoría de los países del mundo, donde las terapias de choque de corte neoliberal constituyen la receta de aplicación en momentos de crisis. En Cuba nadie ha quedado ni quedará desamparado. Del análisis realizado por las comisiones de Asuntos Económicos y Constitucionales y Jurídicos de los documentos e informes presentados, así como las evaluaciones efectuadas por los diputados en el transcurso del año sobre estos temas, se ha podido precisar los aspectos siguientes. Los ingresos presupuestarios alcanzaron cifras superiores a los 55.000 millones de pesos, niveles similares a lo planificado. El incumplimiento de la circulación mercantil minorista en más de 1.000 millones de pesos, que constituye la fuente más importante de financiamiento del presupuesto, conllevó a esfuerzos adicionales en la recaudación de los ingresos. Se mantienen deficiencias en el control fiscal, que se expresan en el insuficiente rigor en su ejecución, falta de oportunidad en la utilización de las investigaciones tributarias y actos de evasión fiscal, entre otros, que constituyen causa para la comisión de hechos delictivos. La situación descrita anteriormente, unido a la deuda de más de 1.000 millones de pesos que se mantienen pendientes de cobro, expresan la existencia de reservas de ingresos en los que la Administración tributaria deberá continuar trabajando. Como gastos totales, se contabilizaron más de 74.000 millones de pesos, el 98% de lo planificado. Para la actividad presupuestada, donde se desarrollan los principales servicios en beneficio de la población, se destinaron más de 51.000 millones de pesos, lo que expresa la redistribución del presupuesto del Estado y su carácter eminentemente social. Las actividades de salud, educación, seguridad y asistencia social, deporte y cultura realizaron gastos superiores a los 37.000 millones de pesos. Se financió la culminación del curso escolar 2019-2020, los exámenes de ingreso a la educación superior, más de 10 millones de pacientes de consulta en los diferentes niveles de salud, y se registraron gastos por cerca de 2.000 millones de pesos por la aplicación de medidas de enfrentamiento a la COVID, que incluyeron garantías salariales, medicamentos y alimentos, entre otros. Para la actividad no presupuestada se destinaron más de 18.000 millones de pesos, que garantizaron la continuidad del proceso productivo en las empresas estatales y en las entidades con tratamiento especial, de los cuales el 50% respaldaron la producción de alimentos. Se subsidió parte del valor de la canasta familiar normada en interés de compensar las limitaciones de los salarios y las pensiones de la seguridad y la asistencia social, en la adquisición de un grupo importante de productos destinados a la población, para lo cual se asignaron más de 3.577 millones de pesos. Las provincias de Artemisa, Villa Clara, Ciego de Ávila y Las Tunas dejaron de ejecutar recursos por 75 millones de pesos destinados a estos fines, lo que ocasiona problemas en los sistemas empresariales del comercio y contribuyen a las cadenas de impago que se originan en este sector. Cerraron con pérdida 267 empresas, de las cuales 35 mantienen estos resultados desde el año 2019. Como consecuencia de ello, el impuesto sobre las utilidades, a pesar de que se sobrecumplió, se afectó en más de 600 millones de pesos. A la actividad de ciencia e innovación tecnológica, el país destinó más de 631 millones de pesos, de los cuales el 59% se financiaron por el presupuesto del Estado e incluyeron importantes proyectos como la adaptación y mitigación del cambio climático, monitoreo de la calidad del agua en las bahías priorizadas, entre otros de relevante importancia. Para las inversiones y gastos de capital se utilizaron más de 4.440 millones, fundamentalmente para obras de infraestructura,
como viales, conductoras de agua y alcantarillado, protección de la flora y la fauna, fuentes renovables de energía y la construcción de más de 13.860 viviendas. Los presupuestos locales disminuyeron el déficit planificado un 46%, incidiendo el sobrecumplimiento de los ingresos cedidos y la inejecución de gastos, dadas las limitaciones de recursos materiales que enfrentaron durante el año. La provincia de Matanzas, por segundo año consecutivo, sobreejecuta los gastos corrientes previstos en la ley. En el programa de subsidios a personas de bajos ingresos con necesidades constructivas en sus viviendas, se ejecutaron 550 millones de pesos y se benefició una población de 9.855 personas. Se dejaron de gastar 175 millones de pesos por incumplimiento en la recaudación, la no realización de convocatorias y demoras en los procesos de distribución a los municipios, siendo las provincias de La Habana, Villa Clara y Granma las más afectadas. De igual forma, se financiaron 46 millones de pesos para respaldar las medidas de la dinámica demográfica, beneficiándose 841 madres con más de 3 hijos menores de 17 años. Con relación a la contribución para el desarrollo local, se recaudaron más de 1.000 millones de pesos. Se reitera la tendencia de realizar gastos que tienen un impacto favorable en la población, pero limitan la ejecución de nuevas inversiones y fuentes de empleo para el desarrollo territorial. La liquidación del sistema de cuentas de tesorería muestra un grupo de insuficiencia que complejiza la administración de los recursos financieros y constituye la mayor vulnerabilidad para las ocurrencias de hechos delictivos y de corrupción en el sistema presupuestario del país. Al cierre del ejercicio fiscal quedaron disponibles en las cuentas de tesorería saldo por más de 4.200 millones de pesos, de los cuales cerca del 50% se encontraba en poder de las unidades presupuestadas, lo que expresa la alta dispersión de los recursos financieros, limitando su control, evaluación y asignación oportuna. Un total de 8 cuentas distribuidoras provinciales y 383 unidades presupuestadas cerraron el año con demanda de recursos financieros, es decir, gastaron más de lo planificado. Las provincias de Matanzas, Camagüey y Guantánamo presentan la mayor cantidad de unidades presupuestadas con esta situación. En las acciones de control realizadas a la ejecución del presupuesto del Estado, se han identificado insuficiencias que son posibles solucionar con mayor rigor en el trabajo. Aspectos como la mala gestión e incumplimiento de las responsabilidades de los administradores de presupuesto, escaso o deficiente análisis en los consejos de dirección de las entidades y superficialidad en la rendición de cuentas a los trabajadores son reiterativos y constituyen incumplimiento de la ley del presupuesto del Estado. Se mantienen problemas en el registro de las operaciones contables que se originan desde las unidades presupuestarias de base y que repercuten en imprecisiones de la información de los estados financieros de la nación y que requieren igualmente mayor atención. La decisión de adelantar las medidas salariales y de las pensiones de la seguridad y la asistencia social en más de 8.000 millones de pesos como parte de la tarea ordenamiento requirió modificar nuevamente el presupuesto del Estado, para lo cual se emitió en el mes de diciembre del 2020 el decreto ley número 24 que fijó finalmente el déficit fiscal en 20.734.000 pesos. En resumen, el presupuesto del Estado para el año 2020, ejecutado en las circunstancias ya expresadas, garantizó el financiamiento de los servicios básicos de la población, la continuidad de los procesos productivos empresariales, las medidas sanitarias y epidemiológicas para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y otras actividades de importancia estratégica para el país, alcanzando un déficit fiscal
de 18.976 millones de pesos, inferior a 1.758 millones a lo aprobado. Los problemas señalados en el informe de liquidación presentado por el Ministerio de Finanzas y Precios y los expresados en este dictamen requieren la atención y adopción de medidas de los responsables de presupuesto a todos los niveles, a la estratégica definición de las prioridades en la asignación de los recursos. Debemos acompañarla con la exigencia en el control y la eficacia en su utilización. Tener presente y hacer realidad lo expuesto por el general de Ejército Raúl Castro Ruz en el informe central del 8º Congreso del Partido, cuando señaló: sin dejar de aspirar y trabajar por superiores niveles de satisfacción de nuestras necesidades, hay que acostumbrarse a vivir con lo que tenemos y no pretender gastar más de lo que seamos capaces de generar en ingresos. Hacer lo contrario constituye un error que ya hemos cometido y que no debemos repetir. No olvidar que en el ahorro se encuentra el ingreso más rápido y seguro a nuestra disposición. Finalmente, después de evaluado el conjunto de los temas expuestos en el informe de liquidación, proponemos la siguiente recomendación: que el Ministerio de Finanzas y Precios, en atención a los problemas expuestos en el sistema de tesorería, donde se identifica la mayor vulnerabilidad en el control de los recursos presupuestarios, deberá proyectar la estrategia que permita contar con una tesorería más segura y eficiente en su gestión. Los elementos esenciales de esta propuesta se expondrán en el proyecto de presupuesto del Estado del año 2022, que se presente a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el mes de diciembre del presente año. Las comisiones permanentes de Asuntos Económicos y Constitucionales y Jurídicos considera que, a pesar de las complejas condiciones en que se desenvolvió la economía, fueron cumplidos los objetivos previstos en el presupuesto del Estado para el año 2020, por lo que proponen a la Asamblea Nacional del Poder Popular que se apruebe la liquidación del presupuesto del Estado con la recomendación que se presentan en este dictamen. Muchas gracias. Gracias, Félix. Bueno, ustedes tienen el informe de la liquidación del presupuesto con bastante tiempo de anticipación, en el cual se hace un análisis profundo de los resultados, de las deficiencias y de las cosas que no se hacen bien. El presupuesto del Estado es ley, y como ley tenemos que hacer que se cumpla tal y como lo apruebe la Asamblea Nacional. El hecho de analizar esta liquidación ya prácticamente muy cerca de aprobar el presupuesto del año 2022 nos da la posibilidad de analizar con profundidad las deficiencias que se observan tanto en el informe presentado por la diputada Mercy como por el dictamen que ha sido expuesto aquí por la Comisión Económica. Y ello tiene un gran valor para que nos permita, cuando en diciembre analicemos el presupuesto del 2022, poder subsanar defectos, deficiencias que se observan en la ejecución del presupuesto del año 2020. Entonces, ahora le vamos a ceder la palabra a los diputados para que se refieran al informe y al dictamen de liquidación del presupuesto del Estado. Indistintamente, cuando hagan uso de la palabra, expresen si se están refiriendo a algún aspecto concreto del dictamen o del informe que está en su poder. Entonces, le voy a ceder la palabra
al diputado Reinaldo García Zapata. Sí, presidente, reiterar las buenas tardes a todos los compañeros, querido primer secretario del partido, presidente de la República, querido presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y todos los participantes en esta importante sesión. Como bien usted hacía referencia y también hacía referencia la ministra y el presidente de la comisión, es imposible hacer referencia a la liquidación del presupuesto del 2020 sin hacer una valoración del 2019 en las condiciones que estamos trabajando y, por supuesto, lo que nos ha impuesto este año 2021, también que ha sido un año importante de retos y de oportunidades para seguir haciendo mucho más por nuestro pueblo a partir de las posibilidades reales que nos da el presupuesto. Digo el 2019 porque recordemos, en el caso de la provincia nuestra, que culminamos un 500 aniversario de la ciudad y nos relanzamos a celebrar el 501 aniversario con nuevas metas, con nuevos propósitos, por supuesto para bien de todo nuestro pueblo, y cosa que no fue posible a partir de los retos que nos ha impuesto la pandemia ese 11 de marzo de 2021 que no podemos nunca olvidar. Por lo tanto, tuvimos la necesidad de hacer modificaciones importantes del presupuesto, por supuesto, para atender la salud de nuestro pueblo, que es lo más importante. Y de ahí son las experiencias que hemos extraído, ¿no?, de todo ese trabajo intenso desarrollado durante este año 2021, que gracias al esfuerzo mancomunado de todo el pueblo, que tenemos que decirlo que ha sido protagonista principal de todo lo logrado a partir de la actitud consecuente que ha asumido, teniendo en cuenta las indicaciones, ya sea del Grupo Temporal Nacional, de los grupos temporales provinciales y municipales, nosotros hemos podido enfrentar esta terrible pandemia, unido al esfuerzo y al reconocimiento a todo el personal de la salud y todos los científicos que, como bien decía nuestro presidente de la República, han salvado un país. Y precisamente el presupuesto, en el caso de la provincia nuestra, se ha dirigido fundamentalmente a sufragar los gastos para poder enfrentar la COVID, que bueno, solo en el año pasado estamos hablando de más de 251 millones de pesos, y en lo que va de este año estamos hablando de un presupuesto de más de 1.800 millones de pesos que hemos tenido nosotros que erogar del presupuesto para poder respaldar los gastos que felizmente nos han conllevado a la situación concreta que tenemos hoy, que no debemos dejar de reconocer a partir de ese esfuerzo los resultados que se han alcanzado, no solo en La Habana, sino en todo el país. Voy a estar exhibiendo los indicadores que se han exhibido y por supuesto las medidas que se han estado adoptando en los últimos días, que nos van a poner en mejores condiciones de lograr una reanimación de la economía y al mismo tiempo un beneficio social para nuestro pueblo y que nos lanza a un año 2022 en mejores condiciones. Y ahí están los indicadores palpables, y por supuesto a partir del nivel de vacunación que se ha logrado de toda la población, que en el caso de La Habana, capital del país, pudiéramos decir y decirlo con muy orgullo, que debe ser la capital más vacunada del mundo a partir de que más del 96% de su población ha sido vacunada con primera dosis y más del 74% de su población ya ha sido vacunada con las 3 dosis, o sea que nos ponen en condiciones muy ventajosas para poder desarrollar los programas económicos que seguro discutiremos aquí en la Asamblea del mes de diciembre. Como bien se plasmó en el informe, en el caso de la provincia nuestra, es una provincia que sobrecumplió los ingresos el año pasado, sobrecumplió un 14% y se marcó en los gastos y, por supuesto, a partir de la responsabilidad que asume La Habana dentro del presupuesto, también logramos resultados superiores en el aporte a superávit con más de 1.000 millones de pesos por encima de lo planificado. Y, por supuesto, eso no ha estado exento de deficiencias y de problemas que en su momento se han analizado y lo demuestra constantemente la Contraloría General de la República a partir de las reservas que aún tenemos en materia de ingresos y también en una ejecución eficiente de los gastos, cuestión que tendremos que nosotros seguir analizando y así lo hemos hecho incluso este año a partir de poder aprovechar estas reservas y también hacer un aporte significativo en todo lo que debemos hacer como nos corresponde como capital. Y al mismo tiempo nos ha puesto en condiciones el momento, incluso a partir de las valoraciones que se han hecho y esta posible reapertura a partir de
de las posibilidades reales que nos da la propia economía, comenzar un proceso, como bien se ha hablado acá, que es importante, un orgullo de cada uno de los habitantes, no solo de La Habana, sino de Cuba, todo este proceso de transformación que se está llevando en los barrios, también que necesita de presupuesto, y si hacemos un uso óptimo de ese presupuesto, pudiéramos hacer mucho más en todo ese proceso de transformación, que como bien ha dicho nuestro presidente, solo es el inicio de lo que debemos hacer en esta nueva etapa de trabajo, como pudiéramos llamarlo, con la participación de todos los actores, que en el caso de la provincia, ahí está el reconocimiento a partir de la integración que han tenido los organismos de la Administración Central del Estado, a las autoridades del partido, del gobierno, a los consejos populares, a los delegados, en cada uno de los municipios y en cada una de las circunscripciones. Y ha sido un proceso de manifestación de lo que es la democracia socialista a partir de la participación de todos en las decisiones que se están adoptando, que de las cuestiones que nuestro presidente de la República, usted, presidente, también nos ha llamado la atención, de ir al fortalecimiento de esa estructura que es el delegado, es el Consejo Popular, es esa Asamblea Municipal que, como bien está diseñado en el sistema político cubano, es el cimiento del sistema político, y por lo tanto, en la medida que nosotros seamos capaces, todos los que tenemos la responsabilidad de integrarnos a ese proceso, haríamos mucho más fuerte ese sistema. Y es lo que se ha estructurado a ese nivel a partir de las decisiones que se han ido adoptando en cada uno de los barrios, de estos 65 barrios, que insistimos, es solo el inicio lo que hay que hacer, porque en La Habana tenemos más de 256 barrios en estas condiciones y, por supuesto, iniciamos el trabajo en estos 65 barrios. Y al mismo tiempo, todas las decisiones que se van adoptando en estos barrios son decisiones populares, no son decisiones impuestas. No estamos hablando de una intervención, como dice nuestro presidente y nuestro primer ministro. Estamos en un proceso de integración, de participación en todas las acciones de transformación, cuestiones que son evaluadas a nivel de circunscripción con la participación de los factores y una aprobación de las asambleas municipales del Poder Popular, como tienen que ser todos los procesos. Todo lo que hagamos nosotros en el barrio y la comunidad, como bien se ha dicho, tiene que ser consultada con nuestro pueblo, porque esa propia asamblea municipal es la que aprueba el presupuesto del Estado y es la que decide qué es lo que se va a hacer en cada municipio. Y para cambiar algo, por supuesto, hay que ir a esa asamblea municipal para poder modificar, explicar y, por supuesto, que se tomen las mejores decisiones. Y durante todo este proceso de transformación ya son visibles algunos resultados que, como bien dije, es solo el inicio de lo que hay que hacer y nos pone en mejores condiciones de poder terminar el año en mejores situaciones y, por supuesto, hacer un año 2022 con mejores resultados. Y pudiéramos hablar que ya se han terminado, como bien decía la diputada ayer, en el caso de La Habana, más de 32.000 acciones. Ahí destacar las acciones sociales, que tienen tanta importancia como las acciones materiales. Estamos hablando de más de 26.000 acciones en carácter social que se han concluido. De ellas, más de 4.193 prestaciones económicas, que eso precisamente es el presupuesto del Estado. Atención a más de 975 madres con más de 3 hijos, 2.234 personas que se han vinculado laboralmente y al mismo tiempo 2.555 personas que se han entregado recursos para beneficiar incluso a su familia, entre otras acciones de carácter social que se están llevando a cabo en cada uno de estos barrios. O sea que eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que seguir puntualizando. Como bien usted decía, es imposible analizar el 2020 sin remitirnos al 2021 porque es la continuidad de todo lo hecho en el 2020 y, por supuesto, hay que pararse en el 2021 para poder nosotros diseñar el año 2022 y esa será la estrategia a seguir en el caso de La Habana para trabajar de conjunto con esa unidad que siempre nos ha caracterizado y lo decía el diputado Rolando, que es lo que ha caracterizado nuestro sistema socialista, es lo que ha caracterizado nuestra revolución y es lo que nosotros tenemos que seguir defendiendo. Esa unidad indisoluble ante el pueblo con la participación activa de todo lo que tenemos una responsabilidad y de ahí el vínculo que ha tenido nuestro primer secretario y presidente de la República, el primer ministro, usted, muchos diputados que han estado vinculados a todos estos procesos, los ministros que están vinculados de conjunto con las autoridades del municipio, respondiendo y ayudando a todo este proceso de transformación. O sea que todo esto nos pone en condiciones
de alcanzar mejores resultados terminando este año 2021 y elaborar un presupuesto en el año 2022, priorizando, como ya se nos ha indicado, a aquellas personas que más lo necesiten, no solo de estos barrios, sino del resto de los lugares, que tenemos muchas personas en condiciones de vulnerabilidad y, por supuesto, tenemos que nosotros, a la hora de decidir el presupuesto, de decidirlo precisamente a aquellas personas que más lo necesiten. Y, como siempre, lo que nos ha caracterizado nuestro sistema socialista, nosotros tenemos que dirigir los esfuerzos principalmente a estas personas y no tenemos duda que si continuamos trabajando de la forma que se está encaminando y de las experiencias que se han adquirido, la victoria será segura a partir de lo que alcanzaremos terminando este año y iniciando el año 2022. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Reinaldo. Le voy a dar la palabra ahora a Matanza. Está pidiendo la palabra Mario Sabines en Matanza. Buenas tardes, primer secretario del Comité Central. Buenas tardes, presidente de la Asamblea. La provincia, tal y como nos comprometimos en la sesión anterior a la Asamblea, en el mes de junio del 2020, arrancamos el año instrumentando las medidas que se incorporaron al sistema de trabajo implementado para la gestión de los ingresos y el uso y destino de los gastos a partir de los resultados de la liquidación del presupuesto del año 2019. Logramos la sistematicidad de funcionamiento de los comités de ingresos de caja en cada uno de los municipios, la realización de los controles mensuales de los impuestos sobre las ventas, a los que se incorporaron además todo lo que tenía que ver con el comercio minorista de todas las entidades. Se potenció la revisión de los pagos del impuesto sobre utilidades, el aporte al rendimiento de la inversión estatal, además de los pagos de impuestos sobre la fuerza de trabajo, las contribuciones a la seguridad social. Despachamos trimestralmente con los municipios, con finanzas, con la ONADA, trabajo, economía, planificación, para el cumplimiento de la ley del presupuesto. Incrementamos la participación de los coordinadores en los consejos de administraciones municipales para el análisis de los ingresos, el presupuesto asignado y su ejecución. Se realizaron con mayor periodicidad las visitas a los territorios, a las unidades presupuestadas para el cumplimiento del plan del presupuesto. Se fueron evaluando mientras se pudo en las asambleas municipales del Poder Popular, que como se conoce su funcionamiento estuvo afectado por la COVID-19. Y asimismo fuimos evaluando mensualmente en el Consejo Provincial de Gobierno todos los resultados del presupuesto y se capacitaron hasta donde se nos permitió a los intendentes, a los directivos económicos sobre estos temas. No obstante a todas estas acciones, el 2020 fue un año muy complejo, donde la provincia, como se conoce, igual que explicaba el gobernador de La Habana, tuvo que enfrentar la pandemia a partir del mes de marzo. Informamos a la Asamblea y posteriormente de esa información tuvimos que enfrentar 2 rebrotes consecutivos en la provincia, ejecutando más de 220 millones de pesos en el gasto, en el enfrentamiento a la epidemia, a la enfermedad de la COVID-19 en el año 2020. Nosotros tuvimos un déficit presupuestario que veníamos controlando hasta en los últimos meses del año, pero se incumplieron los ingresos cedidos en un 6,4%, que representaron 6,6 millones de pesos. Fundamentalmente por la paralización prácticamente total de la actividad de trabajo no estatal en la provincia, que tiene un fuerte componente de ingresos a partir de la necesidad del aislamiento social. Igualmente la actividad productiva en la provincia estuvo prácticamente paralizada, solo funcionando los principales servicios a la población y los que generaban los productos de primera necesidad de la población. Todo esto tuvo un impacto tanto en los ingresos como en los gastos. En cuanto a la ejecución de los gastos, en el mes de diciembre la provincia tuvo que ejecutar un nivel de salario superior a la modificación presupuestaria que se aprobó, como informó el presidente de la Comisión Económica. Y todo eso dio como resultado los números que aquí se estaban exponiendo. Todas estas cuestiones impidieron también el plan que teníamos trazado para ir disminuyendo la demanda de recursos que tienen los municipios en la provincia, que se excedieron del presupuesto que tenía ejecutado. Nosotros queremos significar que a pesar de esta situación, en la provincia tuvo avance todo
tuvo que ver con el enfrentamiento a la COVID. A pesar de ello, el funcionamiento de la actividad social en medio de todas esas circunstancias. A la asistencia social a personas y familias vulnerables en la provincia. Se logró mantener el financiamiento a subsidio. Se elevó la solución de planteamiento en la provincia. Se limitó a emplear en el sector presupuestado solo lo que estaba relacionado con la salud pública y el enfrentamiento a la COVID. Instrumentamos también el apoyo a los barrios, donde se resolvieron más de 500 problemas acumulados en cada uno de los municipios de la provincia, y es un trabajo que continuamos desarrollando y se ha seguido implementando y avanzando en los programas sociales y productivos en la provincia. Unido a todo esto, logramos incrementar el completamiento de la plantilla de todas las unidades presupuestadas y las direcciones de finanzas de la provincia. Se incorporaron el 50% de la unidad presupuestada y la totalidad de los municipios al virtual Bandé, que facilita el control del presupuesto. Se logró el 100% de la unidad presupuestada a través del sistema Versal Sarasola, que también ha sido un requerimiento de la Contraloría, que hemos trabajado también en unidad para resolver las debilidades que tenemos en la provincia. Se incrementaron las acciones de control y capacitación sobre los ingresos y gastos a todos los sistemas de la provincia. Y se logró también mayor cumplimiento del sistema de trabajo que el Ministerio de Finanzas nos ha transmitido y lo hemos estado implementando en la provincia. En los resultados de la auditoría de liquidación del presupuesto, no obstante no haber calificación, logramos que se reconociera un avance en la organización y control de presupuestos que en sentido general se ha estado implementando en la provincia. En cuanto al control del combustible, que fue una deficiencia señalada en el año anterior y no se determinaron hechos extraordinarios en la provincia. Hemos estado trabajando a partir ya de estos resultados con la Contraloría y con la CANE de revisar cuánto más ir implementando en cada uno de los territorios para lograr ir sufragando y resolviendo estas cuestiones. Como decía Reinaldo, este año que va transcurriendo, y usted, presidente, que decía que ya estamos en el mes de octubre, no se está mostrando diferente a partir de que este año ha sido bastante complejo también en cuanto al enfrentamiento a la COVID. La provincia hoy con números halagüeños, también con más del 98% de la población con la primera dosis, más del 74% con el esquema concluido y prácticamente recuperando ya personas que por una causa u otra no se vacunaron, una situación ya con una economía prácticamente abierta totalmente, nos pone en una mejor situación para un incremento de la recaudación de los ingresos en lo que va de año. Pero este año también vamos por más de 1.200 millones de pesos destinados al gasto, a la ejecución del enfrentamiento a la epidemia. Y estas cuestiones han impactado también en el control, en la ejecución del presupuesto de este año. En el corto periodo de tiempo que nos queda para concluir este ejercicio, que vamos recuperando la economía, como decía, hemos concentrado los esfuerzos en un grupo de acciones. Primero que todo, como se ha estado diciendo, y ha sido un mandato de General de Ejército, mantener las medidas de ahorro, ahora con más calma en la provincia y con más intencionalidad en el control del presupuesto y en la reactivación de la economía. Hemos estado trabajando también en elevar el cumplimiento de los planes de la economía empresarial, que ha estado también un reclamo al levantamiento de la economía de las empresas estatales, a la creación de MIPYMES estatales, que estamos trabajando también para las propuestas, y ya tenemos también MIPYMES en el sector privado, que indudablemente van a dinamizar la economía de la provincia. Y también hemos ido incrementando a través de la autogestión la circulación mercantil, la presencia de productos todavía muy insuficiente ante la demanda que tiene nuestro pueblo. Hemos logrado también que las oficinas de la ONA en los municipios de la provincia le den seguimiento a los tributos, cuestión que tenemos que continuar fortaleciendo desde el nivel provincial hasta el último de nuestros municipios. Estamos concentrándonos también en la cuenta única, en el tema de la tesorería que se hablaba por el presidente de la comisión. Es una de las principales debilidades también que tenemos en la provincia. 8 municipios tienen todavía grandes dificultades en este asunto. El control de las direcciones de las unidades presupuestadas, los presupuestos y el enmarcamiento de presupuestos asignados es un reto que tenemos este año, que nosotros tenemos que enmarcarnos a pesar de todas estas cuestiones que abordaba de la COVID. Este año tenemos que enmarcarnos y estamos despachando con el Ministerio de Finanzas y Precios por donde anda el enfrentamiento de la COVID. No nos cabe duda que lo vamos a lograr en el año que estamos. Tenemos que continuar trabajando, presidente, en la preparación y habilitación para el cargo de los intendentes, de los directores municipales de finanzas,
de los directores de unidades presupuestadas, de las comisiones económicas, las asambleas municipales, que hoy es de las principales debilidades que tenemos en todo el sistema, que sean capaces de conducir correctamente lo que es ley, que es el presupuesto. Esta última tarea, como decía, es de las principales cuestiones que estamos concentrando el trabajo en el final de este año. Concluyo, presidente, con el compromiso que la provincia va a continuar avanzando en la solución de las deficiencias que nos van quedando y que persisten, y que vamos a concluir correctamente el 2021 y que en el presupuesto 2022 estamos trabajándolo para que esté a tono con los momentos actuales y los requerimientos que nos está pidiendo la dirección del partido y del gobierno del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Marrero, ¿usted pidió la palabra? Sin permiso, primer secretario y presidente de la Asamblea, Manuel Marrero, diputado por el municipio de Jibara. Yo solicité la palabra para un poco hacer algunas reflexiones sobre el presupuesto y más bien enfocado a lo que debemos hacer para el año que viene. ¿Cómo se constituye, se aprueba y se controlan los presupuestos? Está más que claro en la Constitución y en las diferentes leyes. Hay todo un basamento jurídico que respalda este importante asunto. Y eso tenemos que tenerlo claro. Aquí no puede haber improvisación, aquí no hay nada que inventar. Todo eso está definido. En diciembre de cada año, esta Asamblea aprueba una ley, que es la ley del presupuesto del Estado para el próximo año. Eso lo hacemos todos los diciembre. La Constitución, la Ley 138 del Gobierno Provincial, la Ley 139 de los Consejos de la Administración Municipal, otros decretos, leyes, decretos y resoluciones asociados a estos asuntos financieros y demás, dejan claras todas las obligaciones asociadas a los presupuestos y también todas las atribuciones de las diferentes estructuras nacionales y territoriales. En estos momentos, nosotros nos encontramos trabajando con la Ley 137 del año 2020, que fue la que aprobó el presupuesto del 2021. Pero, lamentablemente, es una ley que no se cumple en muchos aspectos por razones justificadas. Y aquí se ha explicado, el propio informe de la ministra expresa, y siempre hay razones. Pero yo prefiero concentrarme en mi intervención en aquellos asuntos que debemos perfeccionar. Y me parece bueno que sobre el 2020 se ha hecho un análisis profundo, tanto por la ministra como el dictamen de la comisión. Pero, como se puede apreciar, casi siempre sucede, bueno, muchos gastos, son menos los ingresos y las contribuciones, y por supuesto, siempre hay un déficit fiscal. Claro, el año que se está analizando, como el que está ahora transcurriendo, un año atípico, un año difícil, complejo, para lo cual nadie en el mundo se preparó. Gastos millonarios por la COVID, las medidas del bloqueo que se hicieron aquí referencia a las mismas. Ello ha traído como consecuencia también asumir desde el gobierno garantías salariales, porque es una de las cuestiones de nuestra justicia social, no dejar a nadie sin respaldo, sin sustento. Ha habido también que dar un grupo de facilidades de pago, facilidades también desde el punto de vista de eliminación, reducción de impuestos, y un grupo de medidas que de una manera u otra todo ha ido tributando fuera de lo que estaba en el plan a nuestros presupuestos. Pero como decía, este no es el asunto, son cosas que ha habido que enfrentarse. Aquí lo más importante es que no se cumplen los presupuestos asignados para los subsidios materiales de la construcción. Siempre hay diferentes tipos de causas. Para las ayudas a las madres con más de 3 hijos. Y siempre decimos lo que hemos invertido en ello, pero casi nunca decimos lo que hemos dejado de ejecutar. Y cuántas madres todavía con más de 3 hijos solteras reclaman nuestra ayuda. Y hay una política clara por el gobierno para ello. Sin embargo, en eso
hay índices bajos de cumplimiento de esos presupuestos en varios territorios del país. Y también sucede que no se cumplen estos presupuestos, se ni ejecutan en otros acápites de destinos sociales. También es poco lo que se invierte en desarrollo local. Cuando hablamos de estos asuntos, gastos sociales, cuando hablamos de desarrollo local, esas cosas que de verdad impactan en la población fuerte, estamos hablando de cientos de millones. Cuando hablamos del resto de los gastos son miles y miles de millones. Y es lo que debemos meditar. Claro, también son pocas las contribuciones territoriales, que es una de las fuentes principales para ese desarrollo local. Ahora, tenemos una robusta actividad presupuestada y que nosotros consideramos que debemos ir a un proceso de una reducción sensible de los gastos de la actividad presupuestada. Pero quiero acotar que para nada esto quiere decir que coincidamos con algunos críticos que dicen, bueno, es que el problema es que en Cuba casi el 50% de los gastos del presupuesto del Estado se van en salud y en educación. Lo que no quiere decir que en esos sectores siempre también existan reservas para poder ahorrar y buscar un poco más en aquellos gastos que no son esenciales. Pero para nada nosotros vamos a renunciar a estas conquistas de la revolución de poder tener un sistema de salud y un sistema de educación gratuito para nuestro pueblo y que es referencia para otros países del mundo. Y por tanto tendremos siempre una buena parte de este pastel de los gastos que estarán destinados a los gastos en la educación y en la salud. Pero sin embargo, en este esquema presupuestado tenemos muchas reservas asociadas a estructuras administrativas innecesarias, a plantillas que no en pocos casos están infladas, y me refiero a que donde quiera todo el mundo tiene chofer, secretaria, más personas a las que se requieren para ejercer varias actividades, y esto tiene un énfasis más complejo a nivel de municipio, que lo hemos analizado y los hemos estudiado. Nosotros tenemos en el país ahora 2.201 unidades presupuestadas. Son muchas. Unas 600 están en los organismos nacionales del Estado y el Gobierno. Y 1.596 a nivel territorial. Son muchas. En algunos casos no se justifican esa estructura. Las actividades que se respaldan pudieran hacerse desde otras unidades presupuestadas. Y es algo que hemos analizado, y más con esta reforma salarial que hicimos, donde el sistema empresarial, tuvo determinados beneficios. Hemos visto una tendencia a crecer y hemos tenido que detener, congelar esas plantillas y en algunos casos revisar desde quién son las facultades para crear una nueva unidad presupuestada y un poco revisar eso. Es por eso que el 13 de octubre el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros analizó el resultado de un estudio que se indicó hacer un grupo de trabajo sobre el perfeccionamiento de las unidades presupuestadas del país. Y al final se aprobó una propuesta de definiciones y principios generales para el funcionamiento de las unidades presupuestadas, lo cual comenzaremos ya a intercambiar con todos los actores en el país para empezar a aplicar este perfeccionamiento, lo cual será la vía para dar una respuesta, una solución a este asunto al que he hecho referencia. Y por tanto, tenemos que tratar de que cada vez tengamos una administración pública más eficiente y más de cara a las necesidades del pueblo. En el año 2020, los gastos de personal, para que se tenga una referencia, como explicó la ministra, en las unidades presupuestadas era un 42% del total de los gastos. Sin embargo, cuando vamos a ver ya con el énfasis en el territorio, de los gastos totales, este año vamos por un 52%. Esto refleja lo que estamos tratando de argumentar aquí. En 2021,
con el cierre de agosto estuvimos dándole una mirada y más o menos se replica la misma fórmula, por supuesto algunas cosas con mayor énfasis, como es el caso de los gastos asociados a la COVID, que pasan 10.000 millones, pasan los 10.000 millones en lo que va de este año. Por supuesto, este año ha sido el más complejo que hemos enfrentado. Pero, como es también lógico, muchos gastos, los niveles de ingresos, de recaudación, son inferiores y se genera también un importante déficit, aunque hay cosas que se han tomado algunas medidas que van a permitir mejorar algunos de estos resultados. Y por supuesto, como casi siempre sucede, las inejecuciones que se pueden ver en estos presupuestos, que sucede así casi en todos los años y este año no está ajeno a eso, impactan fundamentalmente en las actividades sociales que están en el presupuesto previsto y en inversiones que no han podido realizarse. También en medio de todo esto hacía referencia a uno de los diputados, se inejecutan también los gastos asociados a la ciencia y a la innovación cuando ha habido indicaciones claras de que tenemos un sistema de gobierno basado en la ciencia y la innovación. Ahora, algo importante que es, desde el presupuesto del Estado se invierte miles de millones de pesos en la actividad empresarial. Supuestamente uno pudiera decir, la actividad empresarial tiene que cubrir sus gastos a partir de sus ingresos. Pero uno pudiera decir, bueno, esto es entendible y así lo explicó también el informe de la ministra, porque es que un sistema socialista como el nuestro, nosotros nos planificamos determinados gastos sociales y que para ejecutarlo tenemos que contratar una empresa y hay que pagarle a esa empresa. Y es lógico que existe un gasto en el presupuesto asociado a una empresa, como puede ser aquellos gastos que son programas o encargos de interés estatal, como también aquellas entidades, empresas que participan en la elaboración y distribución de la canasta familiar normada. Pero yo no me refiero a eso, me refiero a la cantidad de miles de millones que estamos invirtiendo en empresas que no cubren sus gastos, incluso empresas que por razones distintas planifican pérdidas y que las estamos subsidiando. A lo anterior se suma algo que también le hemos visto como que se está enrareciendo a partir del incremento salarial en el sector presupuestado, y es el hecho de que unidades presupuestadas especiales, que son aquellas que generan determinados ingresos y que en algunas generan tantos ingresos que ya pudieran hasta cubrir sus gastos, en varios casos estamos financiando porque no se están cumpliendo esos ingresos, no hay un incentivo y nosotros no vamos a renunciar a esa política de que toda unidad presupuestada que reúna los requisitos, que tenga la capacidad de ingresar y cubrir sus gastos a partir de esos ingresos, deje de ser unidad presupuestada y pase a ser una empresa. Por otra parte, hay un asunto que requiere una mirada y que nosotros tenemos que seguir insistiendo, y yo recuerdo que el general de Ejército enfatizó mucho en eso, y es la cultura de los impuestos, que como expresé anteriormente, la propia COVID y situaciones excepcionales a veces nos hacen tomar decisiones que es como dar un paso atrás, aunque sea temporalmente, pero nosotros debemos hacer un plan de rescate de los impuestos como una de las vías importantes de recaudación para reinvertir en el desarrollo territorial, en el desarrollo del municipio. Entonces, bueno, una reflexión que hacíamos algo parecido así en el Consejo de Ministros pasado. Tenemos una ley que respalda el presupuesto del Estado y las leyes son para cumplirlas. Entonces, el presupuesto del Estado no puede ser un saco sin fondo. No puede ser un saco sin fondo. El presupuesto del Estado no puede seguir financiando pérdidas producto al robo, producto al desvío de recursos y producto a ilegalidades.
Y en eso también el presidente fue enfático, pues tuvimos que desde el presupuesto del Estado coger cifras millonarias para cubrir lugares donde hubo desfalcos, se perdieron millones de dinero y había que salvar aquello. Entonces el Estado salvando, donde hubo desorden, desvío, violaciones, y eso se acabó. Eso hay que ponerle un punto final. El presupuesto del Estado no puede también ser la solución para todo aquel que administre mal. No puede ser la solución. El presupuesto del Estado tiene que concebirse para dar respuesta a las principales necesidades y prioridades de la población. Tiene que parecerse el presupuesto al municipio, al territorio, a sus problemas. Los consejos de las administraciones municipales tienen que administrar bien esos presupuestos, pero sobre todo las asambleas municipales, que son las que lo aprueban, tienen que hacer un análisis más riguroso de la ejecución de esos presupuestos, como también lo tiene que hacer el Consejo Provincial y el Gobierno Central de la República. De estos análisis tienen que salir presupuestos más enfocados a las políticas públicas, a las actividades sociales y sobre todo a respaldar y buscar soluciones a los vulnerables, sobre lo cual también hemos indicado que tenemos que hacer un levantamiento mucho más minucioso y detallado sobre los vulnerables en el país. Sabemos que el presupuesto nunca será suficiente y no quiero que se interprete. Los presupuestos tenemos muchos problemas acumulados, tenemos muchas necesidades que desde el presupuesto no podemos buscarle solución a todo. Pero mientras lo administremos mejor, mientras vayamos incorporando esas prioridades dentro de esos problemas y también con una administración adecuada busquemos cómo generar mayores ingresos para seguir alimentando ese presupuesto, para seguir reinvirtiendo, evidentemente todo esto irá a un mayor beneficio del pueblo. Y nosotros tenemos, a veces, yo lo he puesto de ejemplo, vemos a veces en una localidad donde del presupuesto del Estado se construye un gran restaurante en el medio de un parque, donde a veces no existen ni los recursos para sostener la oferta. Y sin embargo el resto de las rejas autonómicas, las cafeterías, que es donde más va la población, con problemas de mantenimiento, con una mala imagen. Y qué decir de un cuerpo guardia, un hospital, una sala, unas escuelas, donde se acumulan problemas y no se destinan determinados recursos a su mejoramiento, o qué decir, como analizamos recientemente, la cantidad de instituciones culturales, las casas de cultura, monumentos, que están con un nivel de deterioro y que desde el presupuesto, poco a poco tenemos que irle buscando solución y desde esas iniciativas municipales para seguir generando mayores ingresos y reinvirtiéndolo en cada territorio. Entonces, sabemos que hay asuntos y que hemos estado profundizando, porque en estos presupuestos siempre ha jugado un papel, yo diría, de definición, y me refiero al municipio, la provincia. Aún ya más allá de la nueva estructura donde se eliminó la Asamblea Provincial, pero se siguen tomando decisiones en la provincia que, según las leyes y la Constitución, debían tomarse a nivel de municipio. Entonces, aquellos asuntos que sabemos que todavía son muy complicados, porque parten de un balance, temas asociados a combustibles, materiales, etcétera. Bueno, hay un consejo provincial que está formado mayoritariamente por personas elegidas por el pueblo. Ahí están todos los presidentes de las asambleas, ahí están los vicepresidentes de las asambleas, ahí están todos los que han sido aprobados por las propias asambleas municipales. Y por tanto, aquellos asuntos hay que discutirlos ahí. Hay que discutirlo. Si es poco el asfalto que hay por una provincia, ¿dónde se va a poner? No puede ser una decisión unilateral de un cuadro del territorio. Eso hay que discutirlo ahí. Y así cada uno de los recursos que sabemos que no son suficientes para dar respuesta a todas las prioridades y necesidades. Por eso el presupuesto del 2022, que se presentará en diciembre, tiene que ser un presupuesto diferente. Debe tener respuestas claras a problemas. Debe estar en él resuelto muchas de estas cuestiones que hemos analizado y que consideramos que hay que perfeccionar. Debe ser un presupuesto
donde esté reflejado el impacto después que ha tenido el mismo en aquellos problemas principales que afectan a la población. Nosotros consideramos que debe reflejar, bueno, cuántos planteamientos de la población se han resuelto desde el planteamiento. Pero además, en esta estrategia aprobada en el Congreso, este trabajo que estamos haciendo en los barrios, que no solamente es el énfasis en La Habana, sino en todos los territorios del país, tenemos que reflejar eso en el presupuesto. No puede haber improvisaciones para el 2022. Tienen que estar bien identificados los barrios con mayores dificultades, tenemos que tener identificado el alcance y tenemos que reflejar eso en el presupuesto, porque esas empresas que participan en esa reforma en los barrios tienen trabajadores, hay que pagarles el salario, por tanto tienen que cobrar un índice de ganancia abajo, pero tienen que cobrar. Derroche, sí vamos a derrochar mucho, como se ha experimentado ya en varios territorios, en iniciativa, en ver cómo hacemos más con menos, cuántas respuestas se han dado a problemas sociales sin grandes gastos, y algunos incluso sin gastos. En eso tenemos que derrochar, de buscar soluciones. Se ha demostrado que se pueden hacer cosas diferentes. Y nosotros tenemos que insistir en que esa debe ser la característica del presupuesto del año que viene. Pero los gobiernos tienen que saber administrar esos presupuestos. Y recordar que el presupuesto es para el año, que el presupuesto no es para hasta cuando se me acabó y de ahí pedir más. Tenemos que ya hacer un ejercicio en el 2022 donde de verdad se estén tomando las decisiones colectivas sobre la ejecución de esos presupuestos, tanto en lo nacional como a nivel territorial. Y las administraciones locales tienen que hacer rendir más ese presupuesto. Hay que ingresar más para poder gastar e invertir más. Y hay que saber en qué voy a invertir y cuál va a ser el rendimiento, qué es lo que me va a retornar para poder seguir enriqueciendo ese presupuesto. Y tiene que haber más proyectos de desarrollo local. Esas cosas que vamos a apoyar, que a veces apoyamos presupuesto de desarrollo local, incluso se invierte desde el presupuesto y el resultado no impacta en nada en el municipio, no impacta en nada en la localidad. Como igual que tenemos que ver algunos gastos, tienen que ser directivos y de destino específico. Tenemos que proyectar bien en el presupuesto aquellos gastos de asistencia social y aquellos gastos asociados a los vulnerables, a esas madres con más de 3 hijos, y que sean directivos y que haya que ejecutarlo en función de resolver esos problemas que tiene la población. Y hay que entender que lo que se dejó de ejecutar no es para cubrir sobregastos y derroche de otro lado. Eso es una inejecución y no puede ser motivo para cubrir ineficiencias y sobregastos que no son necesarios. Entonces nosotros nos encontramos evaluando en estos momentos algunos asuntos asociados a ver cómo implementamos esta política, pero sobre todo con énfasis en hacer cumplir el título 7 de nuestra Constitución en su artículo 168, cuando dice que el municipio goza de autonomía y personalidad jurídica propia a todos los efectos legales. Porque si realmente nosotros no resolvemos todo esto, ¿de qué estamos hablando? Un municipio, si no se convierte en el rector de sus propios ingresos y de sus propios gastos, nunca llegará a ser verdaderamente autónomo. Estamos en el camino a comenzar la descentralización de las competencias hacia los municipios. Un proceso que es complejo y que empieza de la nación, pero también va a la provincia, donde hay muchas cuestiones que todavía están centralizadas. Ahora, los municipios tienen que prepararse para recibir esas competencias, llámese facultades, atribuciones. Ahora, este es el momento. Aquellas competencias, aquellas cuestiones que van a bajar a los municipios, tenemos que ponerlas en el presupuesto del año 2022. Y por tanto tenemos que, de eso va a hablar el compañero Alejandro, en la reunión con los gobernadores que se va a desarrollar, en la cual están invitados todos los diputados. Por eso es importante capacitar
a los gobiernos, a todos los que participan en este proceso. Aquí se hacía referencia ahorita, ese es un problema real que tenemos. Y que para poder ejercer una adecuada administración hace falta una capacitación. Hay que rescatar los impuestos, hay que ver cómo logramos revisar la contribución territorial. Creo que es un tema que debemos revisar porque hemos aprobado nuevos actores económicos. Hay lugares, hay municipios donde incluso casi son mayoría. Y bueno, hay que ver qué contribución van a tener todos esos actores económicos que generarán muchos ingresos. Y por último, informar a los diputados que desde el gobierno nosotros vamos a trabajar en perfeccionar la implementación y el control de la ley del presupuesto del Estado. Y proponemos que también a partir del próximo año, de este próximo presupuesto que vamos a evaluar su ejecución aquí, se presente un informe diferente en eso, en lo concerniente al impacto en lo social, diferente en una valoración sobre las diferentes partidas que se han tenido en cuenta y con los problemas que se han resuelto con el presupuesto. Diferente en que aquellos municipios que han tenido los mayores problemas, incluso provincias, rindan cuenta, aquí también, y también se pongan ejemplos concretos de aquellas experiencias de una administración correcta de esos presupuestos, donde de verdad se han hecho rendir más y ha impactado favorablemente en la población. Y es por eso que ese cierre que tiene el dictamen de la Comisión sobre el presupuesto, asociado a lo que plantearon nuestro general de ejército, nosotros estamos seguros que con este perfeccionamiento, con estas medidas, de verdad se podrán cumplir eso que plantea el general de ejército, asociado a que no se debe gastar más de lo que seamos capaces de generar a partir de nuestros propios ingresos. Usted no puede gastar lo que no tiene. Y yo creo que este principio, que aunque estamos analizando el presupuesto, es válido también para todo el sistema empresarial, donde los planes económicos también tienen bastantes problemas en este sentido. Es lo que quería plantear, presidente. Muchas gracias al diputado Marrero, primer ministro. Creo que él ha expresado los aspectos que se han estado discutiendo alrededor del presupuesto en el gobierno, las medidas que se están tomando, y pienso que las cuestiones que ha planteado tienen que ver también con lo que al inicio decíamos, que tenemos que partir de las experiencias que hasta ahora tenemos en el presupuesto para tener un presupuesto mejor en el futuro, es decir, a partir del presupuesto que discutamos en el mes de diciembre con vista al año 2022. Pienso que con las intervenciones que se han hecho por diferentes diputados, más esta reflexión del compañero Marrero, deben formar parte de las cosas que tengamos en cuenta al aprobar el informe de liquidación del presupuesto del 2020 y el dictamen que aquí fue leído por la Comisión Económica. Los compañeros que estén de acuerdo con esa propuesta lo demuestren levantando la mano. En contra. Abstención. Bien, teniendo en cuenta que hay que comenzar un punto nuevo, nosotros proponemos hacer un receso.
Recibimos la señal desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde acaba de aprobarse la liquidación del presupuesto correspondiente al pasado año en la primera jornada del 7º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura. En esta jornada, para hacer un resumen sucinto de lo sucedido hoy, tomaron posesión de sus cargos 13 nuevos diputados que fueron electos en las asambleas municipales para cubrir puestos vacantes en el Parlamento cubano. Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Mari Machado, dio a conocer una declaración del Parlamento en la que se reafirma la defensa de la democracia y la soberanía nacional contra las agresiones imperialistas. La agenda económica centró el debate matutino de esta jornada de miércoles, reunidos en el salón plenario y por videoconferencia también desde cada una de las provincias cubanas. Los diputados recibieron información sobre la marcha, de la economía en el presente año, así como la liquidación del presupuesto del Estado correspondiente al año 2020, como ya decía. Al analizar el comportamiento de la economía cubana, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó que la economía cubana ha perdido 13% de su Producto Interno Bruto entre el 2020 y lo que va de 2021, un impacto realmente duro, así lo manifestó el ministro de Economía para el país, que ha venido resistiendo, un país que ha venido resistiendo todo este periodo, a su vez en medio de una pandemia de COVID-19 y con las restricciones que impone el bloqueo de Estados Unidos. Asimismo, ofreció un panorama de la economía cubana en medio del proceso inflacionario que hoy vive la sociedad y se refirió a las medidas implementadas para hacerle frente a esta situación y a la necesidad de articular innovación y creatividad para obtener mayor productividad. Por su parte, Macy Bolaños, ministra de Finanzas y Precios en nuestro país, presentó a los diputados la liquidación del presupuesto estatal del pasado año. Dijo recordó que en el mes de julio fue necesario ajustar el plan de la economía y del presupuesto, que significó disminuir ingresos y restringir algunos gastos. En horas de la tarde de hoy se desarrollará una reunión con los gobernadores de todas las provincias del país, así lo informaba Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y en este encuentro participarán todos los diputados, quienes a su vez recibirán información actualizada sobre temas de interés socioeconómico nacional, así como sobre los aportes de la ciencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19 y los resultados de la implementación de la tarea de ordenamiento. Son algunos de los temas que están en esta jornada previstos. Estaremos, por supuesto, al tanto de lo que acontezca en el Palacio de Convenciones de La Habana, y ahora continuamos con la transmisión del noticiero de la televisión cubana.